Me puse a contarlos. La categoría de los BSUV en México ya está compuesta por 22 modelos, ahora 23, contando a este. De esas casi 2 docenas de opciones, el Toyota Rise llega a México para convertirse en uno de los más accesibles, y lo hace poniendo cartas interesantes sobre la mesa como un motor turbo y una buena dosis de equipamiento a un precio verdaderamente tentador. La pregunta es, ¿puede un SUV barato cumplir con todo? Hola, yo soy Gerardo García, estás en Motor Pasión México y hoy vamos a conocer al SUV más pequeño de Toyota, el Rise. Toyota convirtió al RAV4 en uno de los SUV favoritos de su categoría, pero todavía no tenía un modelo que conquistara el mercado de los SUV más pequeños. En su momento lo intentaron con el CHR y años atrás incluso hubo la intención de hacerlo con el Rush. Su estrategia por fin toma forma en 2022 con la llegada del Corolla Cross como hermano menor del RAV4, que su video te lo dejo de este lado, y también con la introducción del Toyota Rise como SUV de acceso a la gama. Este modelo quiere llevarse una buena tajada de las ventas entre los SUV más baratos de México, donde se las tendrá que ver con competidores como el Renault Duster, el MG ZS o el Chevrolet Group. Lo primero que salta a la vista en el Toyota Rise es su tamaño, y es que se ve más pequeño que la mayoría de sus rivales, porque en realidad lo es. Mide 4.03 metros de largo, es decir, es 10 centímetros más corto que un Seat Arona y casi 30 centímetros más pequeño que un Renault Duster o que un MG ZS. De hecho, es el BSUV más pequeño en la categoría. Su estilo de diseño, como puedes ver, es bastante cuadrado y de fuerte sabor asiático, desde las proporciones y la silueta hasta la paleta de colores que incluye pinturas amarilla, azul o rojo brillantes. Todas las versiones llevan rines de aluminio de 17 pulgadas, faros de LED y también está la opción a una carrocería bitono con el techo pintado de negro. Dicho todo esto, llega el momento de abrir puertas y ver qué nos ofrece el Toyota Rise por dentro. A simple vista hay dos cosas que me llamaron bastante la atención y que contrastan bastante entre sí. Una es la cantidad de equipamiento que Toyota logró meter en este auto por el precio. Yo no esperaba, por ejemplo, encontrarme un cuadro de instrumentos digital y sin embargo lo incluye y es bastante completo y bastante curioso, ya llegaré a eso. Pero lo otro, y que es totalmente opuesto, es que la selección de materiales es bastante modesta y que me recuerda pues que este coche tiene un enfoque muy low cost. Todas las piezas de la cabina, excepto los descansabrazos, son de tacto rígido y de apariencia brillante. No lleva la selección de materiales más refinada de la categoría, aunque intenta elevar la percepción de calidad mezclando algunas texturas y colores de los plásticos. Eso sí, las principales piezas con las que tenemos contacto, como el volante, los controles del climatizador por ejemplo, o la palanca de cambios, tienen un tacto correcto, no se sienten económicos. Lo que sí me parece importante revisar es el nivel de ensambles y sobre todo el ajuste de piezas. Aún con el coche detenido, la cantidad de vibraciones a bordo es mucha. Esto genera algunos ruidos incidentales y hasta algunas sorpresas, como ver cómo la pantalla se pone a temblar, sobre todo cuando el aire acondicionado está activado. Entiendo que siendo un SUV de acceso no me puedo poner muy exigente, pero sí me pareció importante y sobre todo curioso señalarlo. Ahora, en lo que respecta a diseño de interiores, la pantalla está colocada en una posición cómoda, es bastante fácil de leer, el volante también tiene botones fáciles de manipular y tenemos atrás un cuadro de instrumentos de muy fácil lectura. Del lado derecho lleva el velocímetro digital con números bastante grandes, es muy fácil verlo, y del lado izquierdo una pantalla personalizable que te deja elegir entre 4 o 5 diseños de tacómetro por ejemplo. Y además tiene cosas bien curiosas como por ejemplo en los ajustes te permite elegir distintos sonidos de las direccionales o hasta programar recordatorios de las fechas, así como si fuera tu teléfono te deja decir por ejemplo cuándo es su cumpleaños para que el coche te felicite cuando te subas, algún aniversario e incluso recordatorios de cuando ya es momento de la inspección. Pero bueno, volviendo a temas de diseño de interiores, hubo algunos elementos muy específicos que no me encantaron. Por ejemplo, que el puerto USB para conectar Android Auto o Apple CarPlay está ubicado directamente en la pantalla. Tiene esta tapita que se puede levantar. Entonces todo el tiempo tienes el cable colgando ahí y no me encanta mucho cómo se ve. Por otro lado, tampoco hay portavasos en la consola central, están ubicados a los costados del coche, abajo de las rejillas de aire acondicionado, son plegables, aquí como pueden ver. Sí, puedes colocar fácilmente ahí un vaso, pero seamos sinceros, prácticamente nunca colocamos vasos en los portavasos, usualmente los usamos para poner llaves, tarjetas, monedas, y bueno, en estos que están a los costados no podemos hacer eso. Aquí la alternativa es, tenemos una pequeña bandeja delante de la palanca de cambios, también espacio de almacenamiento bajo el descansabrazos central y una pequeña también como bandeja para colocar el teléfono. Y aquí la buena noticia es que caben teléfonos grandes incluso con el cable conectado.
Ahora, en lo que respecta a la posición de manejo, el volante únicamente tiene ajuste de altura, no de profundidad. Ningún modelo en esta categoría de los SUV de acceso lo tiene, pero me hubiera gustado encontrarlo en Rise para ubicar sobre todo más fácilmente una posición de manejo cómoda. Ahora, siendo un SUV, sí se siente más alto que un hatchback, aunque tampoco siento que vayas en una posición tan elevada pues como en la mayoría de los SUV. Entonces, si lo que buscas justamente es altura, pues te queda como alternativa subir un poco el asiento, pero recuerda, siempre debe quedar al menos un puño respecto al techo. Donde el Rise realmente se vuelve muy interesante es al hablar de equipamiento. Llega con una sola versión a México, disponible con caja manual o automática, y precio de 333,000 a 349,900 pesos. La verdad, por lo que cuesta, me da gusto encontrar elementos como faros de LED de encendido automático, llave inteligente, la pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, equipo eléctrico completo, el cuadro de instrumentos digital, desde luego, también lleva climatización automática, volante forrado en piel, cámara de reversa y sensor de estacionamiento trasero. Que por cierto, del sensor de estacionamiento tengo algo que decir, y es que todo el tiempo va sonando. En cuanto pones reversa empieza a sonar como si fuera un camión, empieza a ser como el pip, pip, independientemente de si tiene o no cerca algún objeto. Quizá la mejor noticia de la configuración del Rise para México es que Toyota no eliminó ningún elemento de seguridad con tal de mantener el precio competitivo. El Rise incluye todo lo que esperaríamos de seguridad en un SUV. Tenemos frenos ABS, control electrónico de estabilidad y 6 bolsas de aire. En pruebas de choque obtuvo calificación de 5 estrellas, tanto en las que se realizaron en Japón como en las que se realizaron para otros mercados asiáticos como Indonesia, que es el país desde donde se importa a México. Hablemos ahora de espacio, y es que, como comentaba al principio del video, el Rise es el SUV más corto en esta categoría, entonces en teoría no podremos ponernos tan exigentes, pero lo que me encuentro a bordo es una sorpresa pues bastante grata. Este asiento está en mi posición de manejo y, como pueden ver, me queda bastante buen lugar para rodillas, suficiente espacio aquí abajo para colocar los pies. A lo ancho quizá 3 personas si vayan apretadas. Tengo igual buen lugar todavía para cabeza, mido 1,70 y me sobra poco más de un puño, entonces pues está bastante bien aprovechado. Me faltó quizá un portavasos de este lado con su descansabrazos. Desde luego no hay salidas de aire acondicionado, pero sí un puerto USB de carga. En total en la cabina hay 3 puertos USB. Aquí el truco del Toyota Rise para mantener una cabina relativamente amplia, sobre todo para el tamaño, es que sí, de defensa a defensa es un SUV corto, pero es más por un efecto de diseño. Si te das cuenta, por ejemplo, el cofre cae de una manera como muy abrupta, la trasera también cae de una manera muy recta, y los voladizos, es decir, la distancia de la defensa a la llanta, es bastante corto tanto adelante como atrás. Entonces, a pesar, por ejemplo, de ser 30 centímetros más corto que un Duster, de esos 30 centímetros, en teoría solo alrededor de 15 están en la distancia entre ejes. Sigue siendo una diferencia importante, y si lo que buscas es un SUV amplio, quizá el Rise te quede un poco chico, pero lo que voy es que su cabina aprovecha mejor el espacio de lo que el tamaño de la carrocería sugiere, de lo que podrías pensar al verlo desde fuera. La cajuela, por su parte, tiene un volumen de 369 litros, algo modesto para la categoría, pero suficiente para un SUV urbano. Lo único a tener en cuenta es que sí tiene cubierta, pero no se levanta con la tapa de la cajuela, sino que es más bien como estos parasoles que venden en los semáforos que puedes doblar y hacer, o sea que de un parasol del tamaño del parabrisas terminas haciendo una cosita de ese tamaño. Pues lo mismo con la cubierta del Rise. Pero bueno, llega el momento de volver al asiento del conductor y oprimir el botón de encendido. ¿Qué tal le siente este motor turbo al Rise? El Toyota Rise llega a México con un motor turbo de tan solo 3 cilindros y 1 litro, con cifras que podrían parecer modestas. Son 97 caballos de fuerza y 103 libras-pie. Aquí lo interesante no está tanto en los números, sino en lo que hace con ellos. En primer lugar, el Rise es uno de los SUV más ligeros de la categoría, con un peso de tan solo 1050 kilos. En segundo lugar, el turbocargador lo vuelve inmune a la pérdida de potencia por la altitud, esto para ciudades que están lejos del nivel del mar. En tercer lugar, y lo más importante, prácticamente no tiene turbolag, entonces no se siente torpe al arrancar y la aceleración es bastante lineal. Para moverse entre calles y avenidas, la potencia del Rise basta y sobra. Se siente más rápido de lo que sus números podrían sugerir, y aunque definitivamente no es un SUV para romper récords de aceleración, sí se siente considerablemente más rápido y más vivaz que la mayoría de sus competidores en esta categoría de los SUV de acceso.
La transmisión puede ser manual de 5 velocidades o, como en este caso, una automática CVT, que quizá no es precisamente rápida, pero tampoco llega a calificar de torpe, tampoco da la sensación clásica de este tipo de cajas como de estancarse en algún punto del tacómetro, ni produce un ruido excesivo. Entonces me parece que es una caja pues correcta para los fines del vehículo, y como lo hacen la mayoría de estas transmisiones, prioriza el rendimiento de combustible antes que exprimir el mejor desempeño del auto. Si lo que buscas es precisamente sacarle como su lado más jugoso al motor, está la alternativa de llevarla en modo Sport, o también tiene opción a cambios manuales, ya sea a través de la palanca o con paletas al volante. Hablemos ahora del manejo. Lo primero a saber es que el Rise no fue desarrollado precisamente por Toyota. Fue creado por una de sus marcas de bajo costo, se llama Daihatsu, y fue a partir de una plataforma derivada de su arquitectura global, la TNGA, en este caso es la VNGA. Es una plataforma de nueva generación, sí, pero más sencilla que la de otros modelos de la marca. Pensado como el SUV urbano que es, el Rise se comporta correctamente. La suspensión se siente hasta cierto punto sencilla, es bastante suave, pero transmite bastante robustez al momento de pasar por topes y baches y no llega a ser saltona. La dirección también es bastante ligera, como sucede en la mayoría de los autos orientados a la ciudad, para priorizar el confort al momento del tráfico, aunque tampoco da la sensación de desconectarte por completo de lo que sucede en las llantas delanteras, y eso me gusta. Por la manera en la que se comporta este auto en la calle, me queda claro que está orientado completamente a uso urbano, ya yendo un poco más rápido, quizá en carreteras o quizá en zona de curvas. Lo blando de la suspensión provoca cierta inclinación de la carrocería. La construcción tan ligera le ayuda porque las transferencias de peso no se sienten tan abruptas, pero pues tampoco hace milagros. Al final sí vamos a tener el aplomo necesario pues para que transmita confianza, pero nos va a recordar que es un vehículo pues orientado más a viajes relajados, más a viajes urbanos. No es un vehículo deportivo, ni hay por qué tratarlo como tal. Y bueno, finalmente hablemos de consumos, y es que tratándose de un motor tan pequeño, al que además no le cuesta trabajo mover al coche, pues porque es bastante ligero, es fácil obtener un buen rendimiento de combustible, incluso sin la necesidad de ir cuidando todo el tiempo el acelerador. Yo en ciudad promedié 13.3 km por litro, que me parecen bastante buenos. El Toyota Rise se atrevió a desafiar a la categoría con un motor turbo de grata respuesta, un equipamiento poco usual por el precio y sobre todo un nivel de seguridad que ninguno de sus competidores ofrece, porque usualmente lo reservan para versiones más costosas que los 349.900 pesos que cuesta esta versión. Me hubiera gustado un interior con ajustes más sólidos y una cabina más amplia, pero quien busque un SUV no tanto por el refinamiento o por el espacio, encontrará en el Toyota Rise una opción muy difícil de igualar por el precio. Su rival más difícil quizás sea el Kia Soul, ligeramente más caro y menos equipado, pero con mejores acabados, un poco más de espacio interior y con el mismo estándar de seguridad. Otras opciones son el Chevrolet Group, el Renault Duster y el MG ZS. Hasta aquí lo que hay que saber del nuevo Toyota Rise. Yo soy Gerardo García. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Date una vuelta por los comentarios y cuéntame qué te parece esta propuesta de Toyota para el segmento de los SUV subcompactos. ¿Tiene todo lo que necesita para triunfar? ¿Se va a convertir en un superventas? Todo lo vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Agradecemos a Estacionamientos de Prisa por el espacio para la grabación de este video.